lineales. Más adelante vamos a abundar sobre este concepto porque es demasiado importante en la ingeniería de sistemas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto podemos decir que son lineales porque en las tasas de cambio, en las ecuaciones diferenciales, no vemos ningún término donde aparezca una potencia. La variable que nos interesa, las variables de estado, no aparecen elevadas a una potencia que sea diferente de 1. Por ejemplo, aquí está H1, ¿no? Pues elevada a la 1 y H2 también, aquí también. Una no linealidad es cuando aparecen los productos, por ejemplo, si hubiera un término donde estuviera H1 por H2, ¿no? O bien, insisto, alguna de estas dos variables de estado, H1 o H2, elevada a una potencia diferente de 1. O sea, al cuadrado, o incluso a estuviera una raíz cuadrada, es decir, el exponente fuera un medio, eso sería un ejemplo de una función no lineal, ¿no? Es decir, todo este lado derecho de la primera ecuación diferencial y el segundo podemos representarlos como una función que depende del vector de estados, que depende de las variables de entrada y de los parámetros. Entonces, esta función podemos ver si es lineal o no lineal. Bueno, entonces por eso es interesante este modelo. Posteriormente vamos a ver uno en donde aparecen no linealidades. Entonces, ese modelo, pues ya se dice que es no lineal, ¿verdad? Este modelo se puede representar en forma de matrices. Es decir, las dos ecuaciones, ¿verdad? Se pueden, si construimos un vector columna que contenga en el primer renglón H1, en el segundo H2, ese sería el vector de estados. Y vamos a llamarle X, por ejemplo. Y luego, de la misma manera, ¿verdad? Un vector donde pueden aparecer las derivadas. Primera derivada de H1, primera derivada de H2. Y entonces, podemos construir matrices, ¿no? Matrices A, B, C, D, en donde van a aparecer los coeficientes que están afectando a cada una de las variables de estado. La variable de entrada es, en este caso, el flujo F, ¿no? Y entonces, esa entrada tendría también una matriz en general o bien un vector con coeficientes, ¿no? Entonces, lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la linealización, ¿verdad? de modelos. Vamos a ver que este sistema en forma natural es lineal. Entonces, por eso es interesante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, un poco más rápido que en los otros ejemplos, pues vamos a ver su modelo computacional. Estas son ya las dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y pues podemos resolverlas numéricamente, ¿no? Mediante integración numérica, pues, ¿no? Acuérdense que es importante que vayamos en todos los modelos matemáticos de sistemas que estudiemos, es importante identificar las variables de estado, las variables de entrada, los parámetros. Entonces, en este caso, las variables de estado son las columnas, la altura de la columna, ¿no? 1, la columna 2, ¿no? Las entradas sería este flujo, ¿no? Es la única variable de entrada. Aquí aparece, vean, en la primera ecuación diferencial. Y los parámetros pues van a ser A1, ¿no? El área de sección del tanque 1, el área de sección del tanque 2 y los coeficientes beta 1 y beta 2. Ok, entonces si vamos a MATLAB, vamos a ver las dos formas de programar este modelo matemático en MATLAB, ¿no? Y luego en MATLAB Simulink. Entonces, bueno, primero en MATLAB Simulink sería aquí el programa principal, se llama S de simulación, ¿verdad? Los tanques. Y como hemos hecho en otros casos, ¿verdad? Definir las condiciones iniciales, aquí están H10, H20, ¿no?
sea, H2, 0, H1, 0, son las condiciones iniciales. Estamos diciendo que los tanques están vacíos, ¿no? Entonces, 0. El flujo es la cantidad de líquido que está ingresando al primer tanque por unidad de tiempo. Entonces, no sé, 5 litros por minuto. De hecho, sí, minuto, aquí está. En fin, ¿no? Eso es por unidad de tiempo. Los valores de los parámetros que mencioné, A1, A2, beta 1 y beta 2, ¿no? Y listo. Entonces, usando la función que hemos venido usando en otros ejemplos, la función sim, tenemos que construir el modelo matemático, ¿verdad? En Simulink. Entonces, lo voy a abrir. Ya está, ¿no? Entonces, tecleando nada más el nombre, ¿verdad? Del archivo, aparece el modelo Simulink. O pueden abrir la librería Simulink y en forma interactiva, ¿verdad? Ir a File y abrir el archivo que ustedes deseen, ¿no? Si ya lo tienen programado. Entonces, aquí está nuestro modelo matemático, la primera ecuación. Ya saben, necesitamos para ella un integrador. Entonces, ahí está el primer bloque, integrator, condición inicial, H10, que ya estaba definida, ¿verdad? En el programa principal. Aquí, ¿no? En la línea 5. Y de la misma manera, ¿verdad? En segundo integrador, ahí está, ¿verdad? La condición inicial, H2, 0. Pues es una buena idea generar variables de salida. Entonces, vamos a la biblioteca correspondiente y obtenemos los bloques ¿verdad? Out1, Out2 y así sucesivamente. En este caso, nada más necesitamos 2 para decir que la variable H1 pues es una salida y la variable H2 pues es otra. Acuérdense que lo que sale, la salida de estos bloques integradores, ¿verdad? Son las variables de estado ya como función del tiempo. Es decir, aquí tendríamos H1 de t y aquí H2 de t. Eso es importantísimo, porque se van a requerir en algún lugar o para definir la tasa de cambio de las variables de estado. Entonces, como pueden ver, y es buena idea esta, ¿verdad?, de programar nuestros modelos en forma compacta usando los bloques de función, estos bloques, ¿verdad?, FCN, y su correspondiente multiplexor. Entonces, acuérdense, lo que ingresa al integrador son las variables, es el lado derecho de cada una de las ecuaciones diferenciales. Entonces, en este bloque FCN, pues lo que debe estar es este lado derecho, ¿no? Esto es lo que vamos a programar, ¿no? F entre A1 menos beta 1 entre A1 por H1, ¿no? Entonces, si abrimos el bloque FCN, ¿no? Y aquí dentro, ¿verdad?, de este bloque podemos escribir los nombres de los parámetros. Y entonces lo que dejamos como variable, ¿verdad?, lo que va a ser las entradas del multiplexor, en este caso, ¿qué es? Pues son F y H1, ¿verdad?, para esta primera ecuación. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Aquí está. O sea, los parámetros A1, beta 1 y luego la variable de entrada F y H1. Eso es lo que requerimos. Entonces, puedo abrir otra vez. Entonces, ¿verdad? Lo que yo programé aquí, se puede programar de otra manera, pero lo que ya está aquí programado, ¿qué dice? U2. ¿U2 quién es? Pues vamos al multiplexor, ¿verdad? Y vemos que la segunda entrada es F. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, F entre A1 menos beta 1, ahí pongo el nombre del parámetro, entre A1, ¿no?, por H1, ¿no? ¿Y quién es? Bueno, pues aquí lo definimos como la primera entrada del bloque multiplexor. Y entonces, como habíamos señalado, H1 pues es la salida del primer integrador y entonces se retroalimenta, ¿verdad? Simplemente. Listo. Ya está programada la primera ecuación, ¿no? Y pues igual vamos a la segunda. Y siempre tenemos que ver, ¿verdad?, la ecuación, o sea, el modelo matemático, pues, ¿no? Esta ecuación diferencial tiene que ser exactamente la misma, ¿no?
solo que programada en código de MATLAB Simulink, ¿no? Esto lo voy a cerrar. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, el lado derecho de la segunda ecuación diferencial, aquí está, ¿verdad? Tiene estos dos términos, beta 1 entre A2 por H1, menos beta 2 entre A2 por H2. Bueno, pues entonces, tenemos que nosotros, ¿verdad?, definir las entradas del multiplexor para poder programar lo que queremos, ¿no? Entonces, vean, es beta 1 entre A2, ¿no? Esos son los parámetros, eso no tiene mayor problema. Y luego, nosotros tenemos que decidir qué entrada, ¿verdad?, de este bloque multiplexor es H1. Pues en este caso, programé, ¿verdad?, que la primera entrada sea H1, la segunda es H2, ¿no? Entonces, aquí ya teníamos H1, pues entonces simplemente conecté, ¿verdad?, de aquí hacia acá arriba. Y H2, o sea, la otra entrada, pues es la que sale del segundo integrador. Listo, ¿no? Entonces, el otro término dice menos beta 2, ¿no?, sobre A2. Listo, ya está. Ya está. Necesitamos además convencernos o verificar, ¿verdad?, que no nos hayamos equivocado, ¿verdad?, en esto. Listo. Entonces, ya está nuestro modelo, ¿verdad? Y acuérdense que hay varias maneras de programar esto. Ahorita les voy a mostrar otra, en Simulink incluso, ¿no? Lo cierro y entonces venimos al programa principal. Ya está nuestro modelo Simulink. El tiempo de simulación, 100 minutos, ¿no? Esto lo podemos cambiar, ¿no? Podemos indicar un vector o bien simplemente este sería el tiempo final de la simulación. En la escala, ¿verdad?, en que esté especificado el modelo, que en este caso son minutos. Opciones, pues es el uso de la función simple para definir las propiedades del método de integración. En este caso estamos usando un método de tamaño de paso variable de segundo orden, ¿no? O sea, O de 23. No hay ninguna tolerancia, pero pues podemos aquí agregarla, ¿no?, si queremos, y si no, así está bien. Si no indicamos nada, MATLAB elige, ¿verdad?, una tolerancia por default. Una tolerancia relativa y una tolerancia absoluta. Y bueno, nada más estamos, ¿cómo se llama?, graficando, ¿verdad? En una sola ventana van a aparecer, ¿verdad?, las dos gráficas, la altura de la primera columna, la altura de la segunda columna. Entonces, ¿dónde están estas? Esto es importante, ¿verdad?, que se acuerden. Pues están tanto en X como en Y, ¿no? Las matrices X y Y. Voy a ejecutar la simulación y ahorita vemos o mostramos eso que contienen las matrices X. Acuérdense, las salidas, estas tres salidas, ¿no? Tiempo de simulación T, luego X es la matriz que contiene las variables de estado ya integradas, es decir, ya como función del tiempo, ¿no? Y, pues es igual una matriz de salidas que puede ser igual o no. En este modelo Simulink, dado que dijimos out 1, ¿verdad?, es igual a lo que sale del primer integrador, pues entonces estamos diciendo y1 es igual a x1. Y lo mismo con y2. Pero ¿verdad?, pudieran no ser iguales. Entonces, nada más para mostrar esto, que es las salidas, pues, de la función sim. Ahí está el tiempo de simulación. Bueno, lo podemos poner así, ¿no? La transpuesta de t, entonces, en un vector renglón, ¿no?, en vez de columna, ¿no? Y ahí vemos todos los valores, ¿no? Y si no, pues, así, es un vector columna. Vean que estos valores, estos intervalos, pues no los definimos nosotros, los define el método de integración, que como es de tamaño de paso variable, pues no necesita ser el mismo valor, ¿verdad? El mismo intervalo, pues, en cada iteración. Entonces, en algunos casos puede ser igual, en otros no, ¿no? Es decir, el delta t, pues el tamaño de paso de integración, puede ir cambiando, ¿no?, en general. Bueno, la matriz X ahora, ¿no? También podemos teclearle nada más X y ahí vamos a tener dos columnas, ¿no?
En la primera columna está la variable de estado, la primera variable de estado, es decir, la que estaba en el primer integrador, ¿no? Y así. Si tenemos más integradores, pues van a ir apareciendo aquí más columnas, ¿no? En este caso, y es igual a x. Entonces puedo preguntarle a MATLAB, y es igual a x, así como está, ¿no? O sea, con doble signo de igual. Y si eso es cierto, debo tener puros unos, un vector de puros unos. O bueno, no, una matriz, ¿verdad? Porque son dos columnas, ¿no? Entonces dice que sí, MATLAB, ¿verdad? Dice, pues la primera columna de y es exactamente igual a la primera columna de x. Insisto, esto es porque en el modelo Simulink, voy a ponerlo otra vez, esto, ¿verdad? Que estamos escribiendo aquí, out 1, pues simplemente, ¿qué estoy diciendo? Estoy conectando, ¿verdad? La salida de este bloque integrador. Entonces, pues es lo mismo. Pero si aquí hubiera, ¿verdad? Voy a hacerlo, si nada más para explicar la idea. Si construyéramos otra salida, ¿no? Y por ejemplo, sumara, voy a abrir Simulink. Voy a agregar un bloque que sume las dos variables de estado, H1 y H2, es decir, las dos alturas, ¿no? De las columnas. Para que vean esa diferencia, ¿no? Pues entonces, esa tercera salida, pues va a ser una tercera, ¿no? Variable de salida, que pues ya no es igual ni a H1 ni a H2, sino que es su suma, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la suma? Aquí está, ¿no? Entonces agregamos este bloquecito, cierro la librería Simulink, aquí está, ¿verdad? Entonces lo pongo ahí y conecto, ¿no? Ahí es H1 y ahí es H2, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta variable de salida, ¿no? Es H1 más H2, es la suma. La voy a grabar y voy a ejecutarlo otra vez para que vean. Entonces, para que quede claro lo que comentaba, ¿verdad? Que de que out1 es igual a la primera variable de estado, o sea, y1 es igual a x1, ¿no? Y y2 es igual a x2. ¿Por qué le llamo x2? Porque las variables de estado siempre se representan, ¿verdad? Como con x, ¿no? Con el vector x. Las salidas con y, ¿no? Las entradas con u. Ok, entonces ya la grabé. Cierro. Entonces, en este caso, vimos que y, voy a preguntarle a Matt, la verdad. ¿Quién es X? Dice que es una matriz que tiene 182 renglones y 2 columnas, ¿verdad? ¿Y quién es Y? Pues igual, ¿no? Deben ser, o son matrices que tienen la misma dimensión y que incluso tienen los mismos valores. Pero ahora, si ejecuto nuevamente la simulación, ¿verdad? Y ahora le pregunto a MATLAB, ¿verdad? ¿Quién es X? Pues me va a seguir diciendo lo mismo, ¿verdad? 182 renglones y 2 columnas. Es una matriz de esa dimensión, pero le pregunto quién es Y. Y ahora vean qué dice MATLAB. Dice que es una matriz de dimensiones 182 renglones y 3 columnas. Sí, porque ya agregamos una salida más. Y entonces, si tecleamos Y, pues vean, ahí están las 3 columnas. Ok. Entonces, en este caso, pues lo que estamos graficando aquí, pues es la primera columna de X y la segunda columna, ¿no? Podemos graficar Y1 y Y2, que es lo mismo. Pero Y3, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Digo, también la podemos graficar, ¿no? Bueno, entonces si vemos las gráficas, o la gráfica, bueno, pues aquí está, ¿verdad? El tiempo de simulación en minutos,
el comportamiento del volumen, no el volumen, la columna en el primer tanque, ¿no? En metros, la altura, pues, de la columna y del segundo, ¿no? Y bueno, ¿qué vemos? Que observamos que toma cierto tiempo, pero los tanques se llenan, ¿no? O alcanzan un estado estacionario, ¿no? Y ahí se quedan, ¿no? Ya no cambia el valor de esta columna después de que un poco más de 10 minutos. Se tarda un poco más el tanque 2, ¿verdad?, en llenarse. Sí, por la configuración, ¿verdad?, que tenemos aquí. Es decir, el comportamiento que observamos pues debe de tener, ¿verdad?, un sentido, ¿no? O sea, físico. O sea, físicamente debe ser posible explicar qué es lo que estamos observando, ¿no? Bueno, entonces ahí está este resultado. Y como hemos hecho, pues podemos cambiar, ¿verdad? Condiciones iniciales, valores de los parámetros, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, no sé, podemos cambiar las condiciones iniciales nada más. Y vean qué pasó. Este tanque ya, con el valor que di, pues ya prácticamente estaba lleno, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, cambiar los valores de los parámetros, ¿no? Cambiar el tiempo de simulación, etcétera. Muy bien. Entonces, otra forma de programar este modelo es en puro MATLAB, ¿no? Entonces, tenemos que construir o programar una subrutina, ¿no? En este caso se llama 2 tanques 1. Me voy a abrir. Ahí está la subrutina que contiene o debe contener el modelo matemático. De hecho, siempre no sé por qué se me pasa, pero todos estos parámetros podemos eliminarlos del programa principal porque están definidos aquí dentro de la subrutina, ¿no? Entonces, no es necesario, están duplicados o realmente no son usados, ¿verdad? Salvo las condiciones iniciales, ¿no? Estas sí, que se especifican aquí, ¿verdad?, en el programa principal como argumentos de la función o de 23, el método de integración que estamos usando. Todos los parámetros e incluso la variable de entrada f, pues está definida aquí dentro, ¿no?, en la subrutina. Entonces no necesita escribirse ahí, aquí afuera, ¿vale? Entonces, en este programa principal, condiciones iniciales, los parámetros no se requieren. Luego, la función que contiene el método de integración, ¿no? Y sus salidas, ¿no? Recordemos, es t y e o t y x, ¿no? La primera es el tiempo de simulación, otra vez, ¿no? El primer argumento es la subrutina que contiene el modelo matemático. Entonces, tenemos que, ¿no?, otra vez, ¿verdad?, revisar que estén programadas nuestras ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones que queremos, que deseamos, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí está, x1 dice f entre a1 menos beta 1 por a1, ¿no?, por h1. Pero h1 es la primera variable de estado, que entonces va a ser el primer elemento del vector x, ¿no? Este vector que está después, que se especifica siempre después que la variable independiente tiempo, su primer elemento, pues es la primera variable de estado, ¿no? Es decir, es la variable que aparece en la primera ecuación diferencial y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso puedo escribir aquí x, ¿verdad? Es el primer elemento de ese vector x, ¿verdad? Listo. Bueno, estos son los valores de los parámetros y de la variable de entrada, ¿no? Nada más. Igual la segunda ecuación. Aquí está, el lado derecho, beta 1 entre A2 por H1. Beta 1 entre A2 por H1. ¿Verdad? O sea, otra vez, el primer elemento del vector, de estados, del vector X. Luego, menos beta 2 entre A2 por H2. Pues es X2, ¿verdad? Es el siguiente elemento del vector X, ¿no? El vector de los estados es X. Y listo, ¿verdad? Con esto ya escribimos simplemente la salida de esta función,
¿no? Que contiene las derivadas, ¿no? Que recuerden, debe ser un vector columna. ¿Mm? Es decir, tenemos que forzar, ¿verdad? El que dx2 en este caso aparezca en el segundo renglón, ¿no? Y eso lo hacemos con punto y coma, ¿no? Listo, pues ya está nuestra subrutina, cerramos y pues aquí ya está el tiempo de simulación y aquí están las condiciones iniciales. Entonces, vean, es un vector que contiene pues, ya estas condiciones iniciales especificadas antes, ¿no? También podemos construir aquí el vector y escribir 0 y 0, las condiciones iniciales que queramos, ¿no? Y listo. ¿Ya? Podemos simular, ¿no? ¿Por qué aparecen esa cuadrícula? Pues porque hay una instrucción que puse ahí que dice grid, ¿no? Esta. Entonces, que es como un mallado, ¿no? Pero, pues es básicamente lo mismo que observamos en el otro caso, ¿no? Bueno, tiene que ser lo mismo porque todo es igual, ¿no? Los valores de los parámetros, las condiciones iniciales, ¿verdad? El tiempo de simulación, ¿no? Listo. ¿Qué más quería mostrarles de eso? Pues creo que eso es lo más importante, ¿no? Entonces ahí está ya el modelo computacional, la solución que es la solución de nuestro sistema, en este caso de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lineales, ¿no? Ok. Ah, bueno, aquí en las notas dice ¿qué pasa cuando empezamos con condiciones iniciales, ¿verdad? Que tienen valores grandes, ¿no? Aquí creo que es 10 y 6. A ver, voy a simular esa situación. Aquí entonces nada más 10 y 6, ¿no? Entonces estamos simulando hasta ahorita el llenado, ¿verdad? Del tanque. Pero ¿qué vemos ahora? Pues que en vez de llenarse se vacía, se tira agua, ¿no? Hasta que queda pues, en cierto nivel, ¿no? En cierto valor. Que alcanza pues el sistema en su estado estacionario, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Que podemos hacer, ¿verdad? Estudiar el comportamiento de nuestros modelos matemáticos, ¿verdad? De nuestros sistemas, con diferentes condiciones iniciales, diferentes valores de los parámetros, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿con qué vamos a seguir? Ya les había comentado que íbamos a empezar a ver a partir del día de hoy un concepto muy importante que se usa en ingeniería de sistemas, en ingeniería de control también, ¿no? Que son las funciones de transferencia, ¿no? Los modelos matemáticos de sistemas, pero que se llaman funciones de transferencia. Entonces, lo primero que voy a hacer, con lo que voy a seguir es mostrarles cuál es el concepto, ¿no? de función de transferencia y luego nos vamos a regresar a qué necesitamos saber, ¿verdad? Para poder construir estos modelos matemáticos de sistemas. Entonces, en ingeniería de sistemas existen estos dos enfoques, dos maneras de generar modelos matemáticos, ¿no? De sistemas. Uno es funciones de transferencia, el otro es variables de estado, que eso es en el texto de Mahalanobis que estoy mostrando, eso se estudia en el capítulo siguiente, en el capítulo 4. Y también lo vamos a ver, ¿no? Y estos dos enfoques, ¿verdad? Son tan importantes que no solo se usan para construir modelos matemáticos de sistemas, sino también para analizar el comportamiento de los sistemas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es una función de transferencia? ¿No? Esa sería la pregunta más importante, ¿verdad? Que podemos hacer. Aquí está. Entonces, vamos a ver la idea, el concepto de función de transferencia de un sistema en tiempo continuo. ¿Por qué un sistema en tiempo continuo? Porque va a ser un sistema que está representado, ¿no? Mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya hemos visto, ¿no? Que si modelamos un sistema con ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias, pues podemos saber, ¿verdad?
cómo se comportan las variables de estado en cualquier tiempo, ¿no? No solo en algunos tiempos, ¿no? Que sería el comportamiento de un sistema en tiempo discreto, ¿no? Entonces, aquí está la definición de una función de transferencia, ¿verdad? Entonces, si usamos el diagrama, la representación que ven en la figura 3.1, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, es la representación de un sistema que tiene una entrada que se llama, vamos a llamarle U de t, y que tiene una salida. Por eso dice aquí, considere el sistema de una simple entrada y una salida, ¿no? Single input, single output, ¿no? Una entrada simple y una salida, ¿no? Que es lo que se muestra aquí. Es decir, puede haber sistemas que tengan más entradas, ¿verdad? U y más salidas. Eso también lo vamos a ir viendo. Entonces, entonces este es un diagrama, una representación, ¿verdad? De un sistema, con una entrada y una salida. Y dentro de este rectángulo está el modelo de este sistema. Y ese es el que va a ser una función de transferencia. Definida como sigue. De hecho, esta debería estar aquí GDS, pero bueno, aquí usaron esta S para denotar sistema, ¿no? Bueno, entonces, suponiendo que dice ambas U de t, ¿verdad? Aquí ven que la variable independiente aquí, ¿verdad? De la entrada, pues es el tiempo, y aquí también, ¿verdad? La variable de salida. Entonces dice, suponiendo que ambos, la entrada, ¿verdad? U de t y la salida Y de t, a las dos, ¿verdad? Se les puede aplicar una transformada llamada de Laplace, y que todas las condiciones iniciales son 0, ¿verdad? Esto lo vamos a entender bien, ¿no? En lo que sigue. Entonces, la función de transferencia que se va a denotar así, G mayúscula ds. Vean que aquí entonces la variable independiente ya no es t, sino es s. Entonces, la función de transferencia GDS de este sistema se define con esta ecuación, 3.1. ¿Qué es esta ecuación? Pues es un cociente, ¿no? Una función de transferencia no es más que un cociente, pero un cociente especial. Vean, y de s, ¿no? Está en el numerador y u de s mayúscula, ¿no? Está en el denominador. Entonces, esta es la variable de salida, ¿verdad? Solo que una vez que se le ha aplicado transformada de Laplace, y lo mismo u, ¿no? Aquí está, de hecho, vean, dice, donde y de s es igual a la transformada de Laplace de y de t, ¿no? Está medio incompleta, ¿verdad? Pero bueno, es transformada de Laplace, eso indica esta L garigoleada, ¿no? A su vez, esta transformada de Laplace, ¿verdad? Aquí dice, es igual a la integral que va de 0 o que tiene como límites, ¿no? Límite inferior 0, límite superior infinito. ¿De quién? De y de t, vean, por una exponencial, ¿verdad? Una función exponencial con exponente negativo y luego s por t, por la diferencial de t. ¿Sale? Entonces, esto es la definición de transformada de Laplace y es lo que vamos a estudiar, ¿no? Un poquito de detalle. Vamos a aprender, ¿verdad? Cómo se obtienen las transformadas de Laplace de funciones más importantes y particularmente de ecuaciones diferenciales, ¿no? Van a ver por qué, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿verdad? U de S, ¿qué es? Aquí está. U de S es la transformada de Laplace de la variable de entrada, U de t. Y esto es igual, pues, también a una integral, ¿verdad? Con límite 0 e infinito, pero ahora dentro de la integral tenemos, o debajo de la integral tenemos U de t, el producto, ¿verdad? U de t por esta función exponencial a la menos s de t, ¿no? Diferencial de t. Entonces, cuando aplicamos transformada de Laplace, estamos cambiándonos de dominio,
¿no? En el dominio del tiempo, la variable independiente es el tiempo. En el dominio el dominio S, ¿no? O el dominio de Laplace, podríamos decir, ¿verdad? Pues la variable independiente es S. Pero esta variable, ¿verdad? Es una variable especial. La variable S es una variable compleja, ¿no? ¿Y qué es eso de una variable compleja? Pues es una variable que tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso está representado aquí en la ecuación 3,4. ¿No? Vean, S es igual a sigma más J, o podría ser I también, ¿no? Es un número imaginario, pues es que raíz de -1, ¿verdad? Entonces, omega es el coeficiente de esta parte imaginaria. Entonces, eso es lo nuevo, vamos, ¿no? Van a decir ustedes, bueno, ¿y para qué hacemos esto? Van a ver, van a ver que las transformadas de Laplace se usan para no trabajar con ecuaciones diferenciales. A través de transformadas de Laplace, vamos a modificar, bueno, transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y pues estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que es más fácil resolver una ecuación algebraica que una diferencial. Pero bueno, siempre hay un costo. Entonces, el costo es que pues, estamos trabajando en el dominio de Laplace con variables complejas y con funciones complejas. Es decir, que tienen una parte real y una parte imaginaria, ¿no? Nada es gratuito, ¿verdad? Pues ganamos algo, pero pues tenemos que aprender, ¿verdad? Otra cosa. Bueno, entonces, este sigma dice, es la parte real, ¿no? De la variable compleja S. Y omega es el coeficiente de la parte imaginaria, ¿no? O es la parte imaginaria de S. Por lo tanto, ¿verdad? La función de transferencia G de S, que es la que nos interesa, esta, y que es este cociente, ¿verdad? De dos transformadas de Laplace. De la transformada de Laplace de la variable de salida y de la variable de entrada, ¿verdad? Entonces, la función de transferencia también es una cantidad compleja, de hecho es una función, ¿no? ¿Por qué es una función? Pues porque depende de S, ¿no? Y S es la variable independiente, ¿no? Así como en el dominio del tiempo, pues T es la variable independiente. Entonces, la función, remarcando, ¿verdad? La función de transferencia G de S también es una función compleja, ¿no? Y entonces, en general, se puede representar de esta manera, ¿verdad? Se puede representar como esto. G de S es igual, dice, a la parte, o sea, tiene una parte real, ¿no? Esto significa R, parte real de G, más la parte imaginaria, ¿no? Aquí está, ¿no? Donde RG significa la parte real de GDS y IM, ¿no? Imaginario, ¿no? Abreviado. IMG representa la parte imaginaria, ¿no? Entonces, hasta ahora habíamos venido representando modelos matemáticos mediante ecuaciones diferenciales. Ahora, ¿verdad? Y una vez que sepamos un poquito más, ¿verdad? De estos conceptos de transformar de Laplace, vamos a representar estos modelos mediante también, ¿no? Funciones de transferencia y vamos a ver que son equivalentes. De hecho, ¿se acuerdan pues hemos visto muchos casos, ¿verdad? Muchos ejemplos de sistemas mecánicos. Bueno, aquí va otro, ¿no? Para introducir la idea, y bueno, para que vean el cambio, pues, ¿no? El cambio o lo que significa, ¿verdad? Representar un modelo matemático como una ecuación diferencial y luego como una función de transferencia, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, en el caso de un sistema mecánico, masa, resorte, amortiguador, aquí está uno más, ¿no? Y esto es lo que se describe aquí, ¿verdad? Para un sistema mecánico, para ilustrar el método, dice,
vamos a obtener la función de transferencia, ¿no? O el modelo de función de transferencia de este sistema mecánico simple, ¿no? Que se ilustra en esta figura 3.3. Entonces ya saben, hay una masa, M, que se conectada en dos puntos, y bueno, de un lado hay un resorte, del otro hay un amortiguador, ¿verdad? Que tienen coeficientes, ¿no? El resorte tiene el coeficiente K, el amortiguador tiene el coeficiente F, ¿no? Aquí está, ¿no? Dice, un coeficiente K de rigidez y un coeficiente de fricción viscosa es el coeficiente F, ¿no? Se está aplicando una fuerza a la masa, se está jalando, ¿verdad? Hacia la derecha. Aquí está U de T. Y entonces queremos conocer el desplazamiento. Esto ya lo hemos estado. Y ya saben, ¿verdad? Que tenemos que aplicar segunda ley de Newton para obtener esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, masa por aceleración, segunda derivada de Y, de T más coeficiente del amortiguador por primera derivada de Y, ¿verdad? Más K por el desplazamiento, nada más, ¿verdad? Eso es igual a U de T. Entonces, esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ordinaria de segundo orden. Lineal, por cierto, ¿verdad? Entonces, vean que dice aquí Mahalanobis, dice, este es un simple balance de fuerzas, ¿verdad? Es lo que está mostrando esa ecuación, y que se obtiene, pues, de igualar, ¿verdad? Las fuerzas que están actuando sobre la masa. Entonces, para obtener el modelo de función de transferencia, vamos a suponer, o se va a suponer siempre que todas las condiciones iniciales son cero. Es decir, la condición inicial para Y, ¿verdad? O sea, Y en cero es igual a cero, pero también la primera derivada de Y en el tiempo cero también es igual a cero. Y también la segunda derivada de Y en el tiempo cero. Eso es lo que significa esto de asumir que las condiciones iniciales son cero. Y si tomamos, es decir, si calculamos las transformadas de Laplace de los dos lados de la ecuación 3.14, eso vamos a ver, ¿verdad? Cómo se hace. En particular, pues cómo se obtiene la transformada de Laplace de la segunda derivada, de la primera derivada, y bueno, y de Y de T, ¿no? Y de U de T, por supuesto. ¿Okay? Eso todavía no lo sabemos. Simplemente quiero que vean el resultado, ¿no? Y repito, ahorita regresamos, ¿no? A los fundamentos, a las bases de esto, ¿no? Entonces, y tomando o calculando las transformadas de Laplace de los lados izquierdo y derecho de la ecuación 3.14, ¿verdad? Entonces, a lo que vamos a llegar es a una algebraica, una ecuación algebraica, ¿no? Esto se los muestro luego, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Pero vean esta ecuación, ¿no? Resultante. Y de S, que es lo que aparece acá arriba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aquí. ¿Sí? Y U de S, ¿verdad? Y de S tiene un coeficiente, ¿verdad? Que está dado por el polinomio, ¿verdad? Un polinomio de segundo grado. Entonces tenemos que saber de dónde surge esto. Pues esto surge de las transformadas de Laplace, pero bueno, vamos a estudiarlo enseguida. ¿No? Lo importante es que vean que es un polinomio de segundo grado donde aparecen los coeficientes, ¿verdad? La masa, el coeficiente del amortiguador, el coeficiente del resorte. Y de este lado, pues es 1, ¿no? El coeficiente. Entonces, podemos construir la función de transferencia. ¿Cómo estaba definida? ¿Cómo la definimos acá arriba? Como el cociente, ¿verdad? Y de S entre U de S, ¿no? Simplemente le llamamos G de S a eso, ¿no? A ese cociente. Entonces, claro que la podemos obtener, ¿verdad? Aquí, ¿cómo se llama? Si despejamos Y de S, pues, y luego pasamos. Bueno, entonces pasaría este coeficiente para acá, ¿no? Entonces sería 1 o U de S entre todo esto, ¿no? Bueno, 1 para que quede más claro, ¿no? 1 entre este polinomio por U de S. Y luego pasamos U de S al lado izquierdo, pues ya tengo el cociente, ¿verdad?
Aquí está. Vean, dice, donde UDS y YDS son las transformadas, ¿no? De U de T y de Y de T, respectivamente. Y entonces la función de transferencia, ¿verdad? G, el cociente Y de S, U de S, pues quedaría como dije, ¿verdad? Sería igual a 1 entre M por S cuadrada más F por S más K, ¿no? ¿Vieron el truco entonces? El truco está, ¿verdad? En que esta ecuación diferencial, ¿verdad? De segundo orden ha sido transformada a una ecuación algebraica, a esta. ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Y entonces esta función de transferencia GDS se puede simular. Así como está, les voy a enseñar cómo, ¿verdad? Simplemente pues tenemos que, usando MATLAB se define y se usa una función, ¿verdad? Que nos permite generar una función de transferencia de nuestro sistema y nosotros le vamos a pasar el polinomio, o los polinomios, ¿no? El polinomio del numerador y el polinomio del denominador. Y listo, ¿no? Y entonces ya vamos a tener nuestro sistema dado mediante ecuaciones diferenciales o bien mediante estas llamadas funciones de transferencia, ¿no? Eso es lo que vamos a dedicarle, bueno, varias sesiones para que quede bien claro, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil, ¿verdad? Resolver esta ecuación algebraica que resolver pues, su equivalente, la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, profesor, es el mismo tema que empezamos a ver, ¿verdad? Cuando estábamos viendo los coeficientes de resortes y los coeficientes de... Sí, esto es un ejemplo similar, pero aquí, o sea, acuérdense que lo que habíamos hecho para simular, ¿verdad? Distintos sistemas masa resorte amortiguador, era transformar esta ecuación diferencial de segundo orden en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ¿no? Entonces, hasta ahí es lo mismo, pero aquí lo que estoy mostrando, ¿verdad? Por primera vez, estoy mostrando que esta ecuación diferencial, ¿verdad? De segundo orden, se transforma a través de transformada de Laplace en un modelo nuevo, ¿no? Algebraico, que se llama función de transferencia, ¿no? Y luego vamos a ver cómo esto se simula, ¿no? En MATLAB. Entonces, son dos representaciones de matemáticas, ¿no? Son dos modelos matemáticos del mismo sistema. Este sistema, ¿no? Masa, resorte, amortiguador. Y todos los ejemplos, de hecho, que vimos de sistemas masa, resorte, amortiguador, podemos obtener para ellos su función de transferencia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Profesor, sí vamos a obtener el mismo resultado, ¿verdad? O sea, solamente son dos... Así es, distintos. así es, buen punto. Claro que debemos de obtener el mismo comportamiento, el mismo resultado, porque es el mismo sistema, solo que lo estamos modelando matemáticamente de dos formas, ¿no? Va que va, gracias, profesor. Correcto, correcto. De hecho, eso es, a ver, esa es la manera, ¿no? De verificar que el modelo que estamos construyendo de un sistema es correcto, ¿verdad? Que me dé el mismo resultado, el mismo comportamiento, ¿no? Solo que he expresado, repito, con dos modelos, ¿no? Modelos matemáticos diferentes. Uno, o sea, digamos, atacar directamente, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y otro es darle la vuelta, ¿no? A esas ecuaciones diferenciales. No resolverlas directamente, sino a través de transformadas de Laplace, ¿no? Pero efectivamente, tiene razón. Debe ser exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que ser exactamente lo mismo. Muy bien, pues ese es el concepto, ¿no? De transformada, perdón, de función de transferencia de un sistema, ¿no? Entonces tenemos que saber esto, ¿no? Transformadas de Laplace, ¿no? Y por eso vamos a empezar este capítulo. De las notas, pues tenemos que saber, ¿verdad?, qué son las transformadas de Laplace y cómo se obtienen estas para
diferentes funciones y luego cómo se aplican, ¿verdad? Para construir funciones de transferencia, ¿no? Esto lo van a encontrar, a ver si está aquí en el libro de Mahalanobis. Al final, me parece que debe haber una tabla o un apéndice donde se muestren las transformadas de Laplace. Sí, de hecho hay dos. Este apéndice B es otra transformada, Z para sistemas, que se aplica para sistemas en tiempo discreto. Y aquí está, ¿verdad? El apéndice A, pues, contiene, ¿verdad? Las transformadas de Laplace, transformadas inversas de Laplace, que ustedes pueden consultar, ¿no? Estas tablas. Ok, entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a partir de la definición transformada de Laplace, ¿verdad? Y ejemplos de funciones simples. También cómo se aplican las transformadas inversas de Laplace. Y finalmente, bueno, cómo se construyen funciones de transferencia, ¿no? Entonces, de hecho ya la vimos ahí Mahalanobis ya nos adelantó, ¿verdad? Que es igual la transformada de Laplace. Pero bueno, si tenemos una función, ¿verdad? En general, una función que depende del tiempo, es decir, donde la variable independiente es el tiempo, ¿verdad? Su transformada de Laplace se va a denotar así, ¿no? Aquí, estrictamente debe ser, o en los libros van a encontrar esta F mayúscula, pero bueno, no importa. Lo importante es la variable independiente S, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace de esta función va a ser F de S, y la definición es esta. Dice, transformada de Laplace de F de T es igual a F de S, ¿no? Y esto es igual a la integral. ¿Se acuerdan? Ahí en Mahalanobis decíamos integral. A ver, voy a hacer un poquito más grande esto. Ahí está. No, es demasiado. A ver, 180, yo creo que está bien. Es igual entonces a esta integral. Es decir, ¿cómo vamos a calcular, verdad, la transformada de Laplace de esta función f de t? Tenemos que aplicar esta definición, ¿no? Calcular la integral con límites 0 y a infinito del producto de f de t por la función exponencial, ¿verdad? E a la menos st, diferencial de t. O en otras palabras, pues esto es lo mismo, ¿verdad? La transformada de Laplace de f de t es igual a f de s y este límite, ¿no? El cálculo, este límite de la integral que va de epsilon a infinito, ¿no? Del producto de lo mismo, pero el límite ¿no? Epsilon o tiende a 0 y t mayúscula tiende a infinito, ¿no? Entonces, aquí debería ser t mayúscula, ¿no? En vez de infinito, ¿no? En fin, si no, pues esta definición es la que vamos a aplicar, ¿no? Y la transformada inversa de Laplace se define así. Una L, ¿verdad? Mayúscula, pero a la menos 1, de f de s, y eso es igual a f de t, ¿no? Simplemente es el regreso, ¿no? Entonces, la transformada de Laplace nos permite cambiar de dominio, ir al dominio de la variable compleja s, y luego regresar, ¿no? A través de transformada inversa de Laplace. Regresar al dominio del tiempo, ¿no? Entonces, esta integral, pues, es la que hay que recordar. Y bueno, pues lo que sigue es cómo se obtienen transformadas de Laplace de algunas funciones. Y en particular, nos va a interesar mucho, ¿verdad? La transformada de Laplace de la primera derivada, segunda y así, ¿no? De las derivadas en general, ¿verdad? De una variable, ¿no? Sí. Y bueno, y lo demás, pues es
consultar las tablas, ¿no? De transformadas de Laplace y transformadas inversas de Laplace, ¿no? Para aplicarlas, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver en el caso de, ¿cuál es la transformada de Laplace de la función exponencial f de t? ¿No? Vean, la función en el dominio del tiempo, ¿no? Es exponencial a la menos at, ¿no? Si para t mayor o igual que 0, ¿no? Ok. Entonces, aplicando esta definición, ¿verdad? Dice, transformada de Laplace de e a la menos at, pues es igual, tengo que escribir esta integral, ¿no? Con límite 0 a infinito. ¿Cuál es la función? Pues e a la menos at, quizá, ¿verdad? Por e a la menos st, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que aparecer debajo de la integral diferencial de t. Y ya, ¿verdad? Entonces, nuestro problema es resolver esta integral, ¿verdad? Y entonces, aplicando, ¿qué? Regla de los exponentes, ¿verdad? Entonces, este producto, pues, es igual a menos t, ¿no? Y luego, entre paréntesis, me quedaría S más A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, si efectúo este producto, pues menos ST, ¿no? Y luego menos AT, ¿no? Que son estos dos exponentes. Entonces puedo hacer esta factorización, pues, ¿no? ¿Y qué gané con eso? Bueno, pues para poder obtener, ¿verdad? La integral de esta función exponencial. En MATLAB podemos apoyarnos, ¿no? Si no nos acordamos cómo se obtienen estas integrales, pues afortunadamente en MATLAB lo voy a hacer utilizando la herramienta simbólica para ver cómo podemos obtener esta integral, ¿no? Es decir, ¿por qué esta integral dice aquí es igual a menos 1 entre S más A? ¿No? Y luego por E, entre paréntesis, ¿va? Porque esto tiene que ser evaluado, ¿verdad? En el intervalo 0 a infinito, E a la menos T por S más A, ¿no? Entonces, ¿no se acuerdan? Utilizando la herramienta simbólica de MATLAB, podemos primero decirle a MATLAB que los símbolos que voy a usar van a ser T, S y A, ¿no? T, S y A. Con sims, ¿no? Dice, defíneme estas variables como simbólicas, ¿no? Como símbolos. Eso es lo que hace sims. Y hasta ahí, bueno, debería haber, voy a limpiar el espacio de trabajo de MATLAB, ¿no? Entonces ahora no hay nada. Y ahora sí, defino las variables simbólicas TS y A. Y ahí están, ¿verdad? Dice, bueno, el nombre de la variable, que es una escalar, dice size, ¿no? Luego bytes, en fin. Y la clase, eso es lo importante, dice que son simbólicas, ¿no? Y luego utilizo la función integral, ¿verdad? Bien. Pues de esto, ¿verdad? De E, la exponencial, pues, con exponente menos T por S más A, ¿no? A ver, entonces, exponencial con exponente menos T por, entre paréntesis, S más A. Y listo, ¿no? Me falta otro paréntesis. Listo. Y vean lo que dice MATLAB. O sea, ahí está, ¿verdad? Es lo que les digo, si no nos acordamos, ¿no? Y no es necesario aprenderse tantas cosas, ¿no? Pero vean lo que dice. Esto que está ahí, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, para empezar, signo negativo. Y luego, vean, es A más S, ¿no? Que es S más A, pues, está dividiendo, ¿verdad? Entonces puedo escribir S más A. Y si se fijan, esto es esto, ¿verdad? Y luego que dice, exponencial, la función exponencial con exponente menos AT,
Menos, ¿verdad? Sí, como exponente menos ST, ¿verdad? Pero eso lo podemos, factorizar y queda exactamente esto. Entonces sería exponencial, vean, menos T por S, pues menos ST, ¿verdad? Luego menos AT, ¿no? Que se puede factorizar así, ¿no? Entonces, ¿está bien la integral que está escrita aquí? Sí. Y bueno, como estamos integrando en el intervalo, ¿no? 0, infinito, pues tenemos que evaluar, ¿verdad? Esta exponencial en este intervalo, ¿no? En este dominio, ¿no? Límite inferior 0, límite superior infinito, ¿no? Y entonces, al hacer esa evaluación, vean qué va a pasar. Acuérdense, esto sería exponencial a la menos t por s más a evaluada en infinito, ¿no? Y luego menos lo mismo evaluado en el tiempo cero, ¿no? Entonces, evaluándolo primero, vean, si esta exponencial es negativa, por lo tanto, si el tiempo es infinito, ¿cuánto va a ser el resultado? 0, ¿no? Y eso, de hecho, creo que también lo podemos hacer en MATLAB. Vamos a ver, exponencial de menos infinito. Ahí está, ¿no? 0. Por lo tanto, entonces nada más me queda el otro, tengo que evaluar el otro límite, pues, ¿no? El límite inferior. Es menos, ¿no? Y como aquí tengo menos, pues se hace positivo, ¿no? Todo esto se hace positivo. Y ahora, cuando evalúo esta exponencial en el límite 0, ¿qué obtengo? 1. Y eso también lo puedo verificar con MATLAB. Es decir, sustituyo pues t, así como lo sustituí tomando el valor infinito, pues ahora lo sustituyo tomando el valor 0, ¿no? Entonces, vea, exponencial de 0, pues es 1. Por lo tanto, y bueno, ya habíamos visto lo del signo, ¿no? Menos por menos más, entonces el resultado final es este cociente, 1 entre S más A. ¿Ok? Esa es la transformada de Laplace de esta función exponencial con exponente negativo, ¿eh? Y bueno, y coeficiente A. ¿Ok? Y por la definición que vimos acá arriba, dice la transformada inversa de Laplace, pues sería así, ¿verdad? Transformada inversa de Laplace de 1 entre S más A es igual a, pues a la función de la que partimos, ¿no? E a la menos AT. Entonces, ojo con ese cambio, con los cambios de signo, ¿verdad? Y bueno, pues igual, ¿verdad? Si quisiéramos demostrar, dice, siguiendo un procedimiento similar, pues vamos a obtener que la transformada de Laplace ahora de la función exponencial, pero con exponente A, ¿verdad? Por T positivo, pues lo único que va a cambiar es el signo, ¿verdad? De A. Y entonces ahora sería 1 entre S menos A. Ok. Otro ejemplo. Nomás vamos a ver unos 3 casos y la derivada. O sea, no vamos a ver todos porque, les decía, finalmente, si queremos saber la transformada de Laplace de alguna función, pues muchas están en tablas. Por ejemplo, aquí, ¿ya? ¿No? Aquí en el libro Mahalanobis. De hecho, aquí está la exponencial. E a la menos sigma t, dice, pues aquí está 1 entre S más sigma, no se alcanza a ver bien, ¿verdad? Pero bueno, estas son las tablas, pues, de transformadas de Laplace. Aquí está la función en el dominio del tiempo y aquí está en el dominio de la variable compleja S. Entonces, pues estos son de gran ayuda. Y lo mismo para las transformadas inversas de Laplace. Que eso es mucho más fácil, ¿no? En cualquier libro, ¿no? En el Ogata, por ejemplo, también pueden encontrar, ¿verdad?, esas tablas. Ok, entonces vamos a ver otros ejemplos. Entonces, lo único, pues, el único detalle es aplicar esta definición, ¿verdad? Calcular esta integral.
Entonces, ahora, esta función escalón de magnitud A se usa mucho, la vamos a usar mucho en el análisis de sistemas, ¿no? Del comportamiento de sistemas. Entonces, es importante conocerla, ¿no? La transformada de Laplace de una función escalón de magnitud A, ¿no? El caso especial es que ya la hemos estado usando, no recuerdo. No, es una función escalón unitaria, es decir, si A vale 1, pues, ¿no? Ok, entonces esta es una función, vean, dice f de t es igual a para todo t mayor que 0. Aquí debe ser mayor o igual. Y es igual a 0 para todo tiempo menor que 0. Ajá. Y entonces, otra vez, ¿verdad? Quiero entonces calcular la transformada de Laplace, obtener la transformada de Laplace para A, pues, ¿no? Porque cuando f de t vale 0, pues eso no es ¿cómo se llama? No me interesará, sino simplemente cuando, cuando esta función toma un valor diferente de 0, ¿verdad? Yo digo que puede ser 1 o puede ser otro. Dice en general, pues es un valor, ¿no? Mayor que 0, ¿no? Entonces, por eso aparece aquí, transformar el Laplace de, pues, esa constante, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Bueno, pues vean, aquí está la integral. La integral en el dominio 0 a infinito, ¿no? Y luego A, ¿verdad? Porque esa es la función, por E, ¿no? A la menos st, o sea, es la definición, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Así, f de s es igual a la integral de 0 a infinito de f de t por E a la menos st por diferencial de t, ¿no? Ok, entonces, así me quedaría, ¿verdad? Esto, otra vez, ¿verdad? Si no se acuerdan cómo se obtiene esta integral, bueno, esta es una constante, por lo tanto sale de la integral, ¿verdad? Sin más. Pero ¿por qué dice aquí menos y luego entre s, ¿no? Menos a entre s. O sea, la a está de acuerdo, ¿no? Esa es una constante, la podemos sacar de la integral, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Como ya tenemos declarado como simbólico a s y t, ahora si le decimos a MATLAB, dime cuál es la integral de la exponencial, de la función exponencial, ¿verdad? De menos s por t, ¿verdad? Eso es lo que le pediríamos. Y vean qué dice. Dice, es menos, ¿verdad? Ahí está el signo negativo entre s. O sea, menos 1 entre s por la exponencial de menos st, ¿verdad? La función exponencial con exponente menos s por t. ¿Ok? Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? Menos a entre s por la función exponencial con exponente menos st, pero evaluado, ¿verdad? En el intervalo o en el dominio de 0 a infinito, ¿no? Y entonces otra vez, ¿verdad? Al calcular al hacer esta evaluación, ya vimos, ¿verdad? Que e a la menos st, o sea, sustituyendo t infinito, esto es 0. Y entonces nos queda nada más el otro menos, ¿no? E a la 0, y eso ya vimos que es 1, pero con signo negativo, por menos 1, pues esto se hace positivo. Entonces la transformada de Laplace de esta función escalón de magnitud A, pues es este cociente, A entre S. Si A fuera igual a 1, ¿no? Pues entonces esto simplemente es 1 entre S, ¿no? Y eso lo vamos a usar mucho, ¿no? La transformada de Laplace de una escalón unitaria, de una función escalón unitaria, ¿no? Transformada inversa, pues es esto, ¿no? Transformada inversa de A entre S es igual a A, o bien 1 entre S, pues sería 1, ¿verdad? ¿Qué? No está difícil, ¿eh? O sea, les digo, es sustituir, o sea, aplicar la definición, ¿verdad? De transformada de Laplace y luego integrar, ¿verdad? Y bueno, pues se pueden apoyar, o nos podemos apoyar ¿cómo se llama? En el toolbox simbólico, ¿no? De MATLAB o de matemática, ¿no? También. Y así, ¿verdad? Otra función que vamos a usar mucho en análisis de sistemas y que se utiliza mucho en control, en ingeniería de control, ¿no? Es decir, para analizar y diseñar sistemas de control,
se usa mucho la función escalón unitaria o una función escalón de cierta magnitud, pero también se usa una función rampa, ¿no? Como esta. Se puede usar una rampa unitaria, una rampa como esta. Vean, dice f de t igual a A por t, ¿va? Digo, estas funciones las podríamos graficar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si graficáramos f de t igual a t, o sea, suponiendo que A es 1, pues vamos a tener una línea inclinada, ¿no? De hecho, una línea que va a tener 45 grados, ¿no? de inclinación. Y esta A, pues nos va a decir, ¿verdad? Qué tan inclinada va a estar nuestra línea, ¿no? Pero es una línea, ¿no? Porque dice que, pues, si aumentamos t, va a aumentar el valor de la función, ¿verdad? Proporcionalmente, ¿no? A. Ok, entonces, bueno, esta es una función que se usa mucho, la vamos a usar más adelante. Porque vamos a decir, quiero ver la respuesta, ¿verdad? De un sistema cuando le aplique una entrada conocida. Una entrada escalón, una entrada rampa, una entrada impulso y una entrada senoidal, en fin. Bueno, entonces en este otro ejemplo, transformada de esta función, transformada de Laplace, ¿no? Entonces sería, la función es A por T, ¿verdad? A es un coeficiente, ¿no? Entonces quedaría así, vean, integral, ¿no? De 0 a infinito de a t por e a la menos st diferencial de t, ¿verdad? Y bueno, pues aquí tenemos que integrar un poquito más, ¿cómo se llama? Bueno, resolver una integral un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque pues tenemos dos funciones, ¿no? O sea, me aparece t en una bueno, y la exponencial, ¿verdad? Entonces, esto se resuelve mediante integración por partes, ¿no? Que la integración por partes, pues, ¿qué nos dice? La integral, ¿verdad? De u diferencial de b, ¿no? Es igual a el producto u por b menos la integral de b por la diferencial de u, ¿no? Entonces necesitamos, pues, u de u, la derivada o la diferencial de b y b, ¿no? Entonces, haciendo estas igualdades, usando estas igualdades, ¿verdad? Podemos aplicar la regla esta de integración por partes, ¿no? Y eso nos lleva a esto. ¿Esto qué es? Esto es u por v, ¿no? Entonces, u es at, aquí está, y luego b es todo esto. Por eso es negativo. Entonces está entre s por e a la menos st. Y tenemos que evaluarlo en este, ¿cómo se llama? En ese dominio, ¿no? O en ese intervalo, en esos límites, ¿no? Y luego menos integral, ¿verdad? De 0 a infinito de v, que es esto, menos e a la menos st entre s por a, la diferencial de u, que es a de t. A por diferencial de t, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que resolver esta integral, ¿no? Uh-huh. Y esto es igual a, vean, aquí este signo, menos, y aquí también menos, por lo tanto, esto se hace positivo, ¿no? Y puedo sacar de la integral a entre s, como está aquí, y luego ya me queda simplemente debajo de la integral e a la menos s menos st, ¿no? ¿Y qué más podemos hacer?
Bueno, bueno, tendríamos que evaluar esta expresión. Entonces, esto quedamos que es cuando evaluamos en el límite superior, o sea, cuando t es infinito, esto se hace 0, ¿no? Y cuando cuando evaluamos en tiempo igual a 0, nos queda 1, y aquí sería A entre S, ¿verdad? Y luego, híjole, algo me falta aquí. Pero a ver, ¿a qué sería igual esta integral? Pues otra vez podemos echar mano de ¿cómo se llama? De MATLAB y pedirle la integral de la exponencial con exponente A por, no, esto, ¿no? Menos ST nada más, ¿no? Menos S. Y esto es otra vez 1 entre S a la menos ST. Y entonces, aquí sería, el denominador sería al cuadrado, ¿no? A entre S cuadrada, ¿no? Por esta S. ¿Qué más? Bueno, simplificando, o bueno, considerando este término que obtuvimos de aquí, ¿no? Menos, no, A entre S, ¿no? Simplificando, ¿no? Ya no hice todo ese detalle, pero bueno, si simplificamos se van a cancelar términos y al final pues vamos a llegar a lo que aquí se indica, ¿no? A, ¿no? Entre ese cuadrado, ¿no? ¿Qué va? Eso sería, ¿no? Ese sería el resultado en este caso, ¿no? Si fuera una función rampa unitaria, tendríamos f de t igual a t, y entonces aquí no existiría esta a, ¿verdad? Y tendríamos simplemente 1 entre s cuadrado. De hecho, eso lo podemos verificar, a ver si está en el libro de Mahalanobis, si aparece, no, es para verificar que esté bien ese resultado. No la veo. No, no está. Aquí está, ¿no? Fíjense, esta sería f de t igual a t en general, ¿verdad? A la k dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso sería f de t igual a t, ¿no? Una rampa unitaria, es la que estaba diciendo, ¿no? Si esto es f de t igual a t, o sea, sin la a, ¿no? Entonces, si k es 1, pues tendríamos t, ¿no? Y entonces la transformada de Laplace sería k, pero en nuestro caso k es 1, entonces 1 entre k más 1, pero para nosotros k es 1, por lo tanto sería 1 entre s cuadrado. Entonces el resultado pues está bien, ¿no? Para el caso de una rampa unitaria es 1 entre s cuadrada, para el caso de una rampa
en donde aparece este coeficiente A, pues va a ser A entre S cuadrado, ¿no? Bueno, entonces ese sería otro ejemplo, ¿no? Aquí hay otras funciones más complejas, pero la que nos interesa entender bien es la transformada de Laplace de la primera derivada, ¿no? Y la segunda derivada, y en general de cualquier derivada, ¿no? De cualquier orden. ¿Ok? Entonces, entonces lo que queremos, pues, la transformada de Laplace de la derivada, ¿verdad? De f de t, ¿no? De la primera derivada de f de t. Con respecto al tiempo, ¿no? Y entonces, la integral estaría así, ¿verdad? De 0 a infinito, la primera derivada de f de t, ¿verdad? Con respecto al tiempo, por e a la menos s t, ¿no? Diferencial de t. Y otra vez, aquí se tiene que integrar también por partes. Como está, como está señalado aquí, ¿verdad? V sería f de t, la diferencial sería, pues, la derivada, ¿no? De f de t con respecto al tiempo, u sería e a la menos st, y du es menos se a la menos st, ¿no? Diferencial de t. ¿Sale? Entonces, aplicando, ¿verdad? La definición de, bueno, el procedimiento más bien, integración por partes, aquí estaría u por v, ¿verdad? Entonces, f de t por o e a la menos st, pues como está aquí, por f de t, ¿no? Evaluada en esos límites, luego menos la integral de b por d diferencial de u, ¿no? Aquí está v, ¿no? Es f de t, y la diferencial es todo esto, ¿no? Entonces, a ver, evaluemos esta expresión, este intervalo. Entonces, nos queda, esto se hace 0, ¿no? Cuando t es infinito. Entonces, nos queda nada más el término vean, negativo, ¿sí? ¿Verdad? Porque primero se evalúa cuando el tiempo es infinito, luego menos, ¿no? Cuando el tiempo es 0. Por lo tanto, nos queda este exponencial cuando t es igual a 0, se hace 1, y no me queda f de 0, como está aquí, ¿no? Menos f de 0. Y este término, vean, ¿qué pasa con esta integral? Menos por menos, s positivo, aquí está. Esta s sale de la integral, y entonces, vean lo que está debajo de la integral ahora, ¿no? Sería la integral de 0 a infinito de f de t e a la menos st. Pero, ¿quién es este producto? Bueno, la integral del producto de f de t por e a la menos st. Pues regresemos hasta arriba cuando empezamos con la definición. Vean, integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st, pues es f de s, ¿no? Entonces podemos sustituir, ¿verdad? Esa f de s ahí. Y es lo que está aquí, ¿no? Y entonces, es decir, todo esto, pues, todo lo que está dentro de la integral, o toda la integral, ¿verdad? Multiplicada por s. Entonces puedo escribir todo eso como s por f de s y restar este término. Y ese es el resultado. ¿Ok? Entonces, y este resultado lo vamos a utilizar mucho, lo vamos a usar mucho, ¿no? Para construir funciones de transferencia, ¿no? Cuando aparezca una ecuación diferencial, ¿verdad? De primer orden, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿A qué es igual su transformada de Laplace? ¿No? Es esto, S por f de S menos f, ¿verdad? De 0. Esto van a ver que luego este término va a desaparecer para construir las funciones de transferencia, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y bueno, aquí está, ¿no? La transformada inversa de Laplace de S por f de S menos f0, pues es la primera derivada de f
de f de t con respecto al tiempo. En general, ¿verdad? Dice, para derivadas de orden n, ¿no? Es posible igual, así como lo hicimos para este caso, ya no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero se puede demostrar, ¿verdad? Que en ese caso, lo único que va a ir aumentando es el exponente que va a tener la s que multiplica a f de s, ¿no? Como lo ven aquí. Entonces, en general, para obtener la transformada de Laplace de una derivada n, ¿no? O de derivada de orden n, pues vamos a tener esta expresión, verán, s a la n por f de s, ¿no? Menos s a la n menos 1 por f0, ¿no? Menos s a la n menos 2 por primera derivada de f0, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, como mencioné, como estoy adelantando, ¿verdad? Todas las condiciones iniciales, ¿verdad? Se van a hacer igual a 0, y entonces nos va a quedar nada más los términos en donde aparece f de s y s, ¿no? Multiplicada por s a cierta potencia, ¿no? Pues bueno, ya iremos viendo ejemplos bueno, de hecho, ya vimos uno, ¿no? Aquí en Mahalanobis, ahorita que vimos el ejemplo del modelo del sistema mecánico. A ver, nada más para que se acuerden. Y ahí le dejamos. Aquí donde vimos el sistema mecánico. O sea, aquí tenemos la ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, por aquí decía, tomando las transformadas de Laplace de ambos lados, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, la transformada de Laplace de y de s, pues ya vimos, perdón, de y de t, pues simplemente es y de s. Entonces, y de u de t, pues también es u de s, ¿no? Entonces, aquí la transformada de Laplace de este término sería k por y de s, nada más. Pero sería f esta es primera derivada, ¿no? Pues sería por s por y de s, nada más. Porque aquí aparece la condición inicial, esta, pero la hacemos igual a 0. Esta, ¿verdad? F de 0, pues es igual a 0. Entonces nada más nos quedamos con f de s, ¿no? Ok. O sea, este término, vean. Bueno, entonces vean que entonces aquí resulta y de s, aquí también un y de s, ¿no? O sea, s por y de s, ¿no? Y aquí, ¿qué sería? Pues s cuadrada por y de s. Y otros términos, ¿no? Que contienen condiciones iniciales, pero esas las hacemos igual a 0, ¿no? Por lo tanto, pues nada más nos queda m por s cuadrada y de s. Entonces, en los tres términos aparece y de s. Por eso es que podemos hacer esta factorización, ¿no? Entonces, vean, nos queda el coeficiente, bueno, esto estaría primero m, ¿no? Pero ms cuadrada más fs más k, ¿no? Todo multiplicado por y de s. Entonces eso es lo importante, pues, de aplicar transformadas de Laplace a derivadas, ¿no? A primeras derivadas, segundas, etcétera. Pues es recordar, ¿verdad? Que la primera derivada no es más que s por la variable, ¿no? En el dominio de Laplace, o sea, y de s. Y aquí sería, como está al cuadrado, pues va a ser s cuadrada por f de s, ¿verdad? Bueno, en este caso y, pues. Y así, ¿verdad? Entonces al cubo, no al cubo, perdón, la tercera derivada, ¿no? La tercera derivada, sí, va a estar, o me va a aparecer la s al cubo, ¿no? Por s al cubo por f de s, o sea, y de s, ¿no? En este caso. Y así, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. En este ejemplo, en este caso, dado que tengo una ecuación diferencial de segundo
orden, pues obtengo este polinomio, ¿verdad? De segundo grado. Muy bien, pues ahí le dejamos por hoy, ¿no? Entonces, nos falta de este material que estoy mostrando, ya, bueno, con esos ejemplos, ¿verdad? Tenemos para darnos una idea de qué